Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Mi nombre es Miguel Faúndez y soy el pastor de misiones locales aquí y estoy muy contento de darles la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a ayudar nuevamente a inhalar y exhalar el Evangelio de mejor manera. Y de hecho, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un elefante en la sala, como algunos lo han llamado. Vamos a hablar acerca del discipulado. Y tenemos a dos invitados de lujo y voy a pedirles que cada uno de ellos se pueda presentar y contarnos cuál es su rol, cuéntanos un poco más acerca de su familia y así nuestros auditores pueden conocerlos mejor. Bienvenido Carlos y bienvenido Pastor Tony. ¿Quién Habla quiere tú. comenzar? Bueno, mi nombre es Carlos Zaragoza, soy diácono de la iglesia y ahora también predicador, solo que solamente sabemos que estoy casado, tengo dos hijas, dos preciosas hijas y también soy un abuelo también, gracias a Dios. Y pues me dedico a la transportación en una compañía de autopartes. Ok, Gracias excelente. Carlos. Y bueno, mi nombre es Tony Avilés, soy el pastor del campus de Grand Prairie aquí en la iglesia Fielder y estoy casado con Elizabeth, tenemos 3 hijos y muy agradecidos por ellos. Gracias por aceptar la invitación. Este no es cualquier tema, vamos a hablar de un tema que es muy importante en nuestra fe, es muy importante en quiénes somos como iglesia. Y cuando hablamos de discipulado, lo primero que tenemos que hacernos la pregunta es ¿qué es discipulado? Porque hay muchas definiciones, obviamente la Biblia no dice discipulado es, pero en su experiencia, Tony, ¿cómo definirías tú el discipulado? Bueno, estoy bien interesado a escuchar qué quieren decir ustedes también sobre esto, ¿verdad? Pero para mí el discipulado es algo bastante sencillo. Vemos el ejemplo en la palabra de Dios. Jesús vivía su vida con sus discípulos. Uh-huh. Así que el discipulado es uno estar dispuesto Uh-huh. a vivir la vida con alguien y ayudarlos a parecerse más a Cristo cada día. Y Uh-huh. que eso sea Yep. mutuo, ¿verdad? Yep. Que ellos también nos ayuden a nosotros a que Yep. nos parezcamos a Jesucristo diariamente. Así que Uh-huh. cuando yo estoy definiendo al discipulado, cuando se trata del ejemplo que vemos en la Biblia, así es como yo lo definiría. Gracias, Tony. Y en esta conversación, Carlos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo definirías tú el discipulado? Bueno, y ya como Tony habló sobre cómo Jesús discipuló a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban, vámonos hasta el Nuevo Testamento, cómo Pablo discipuló a Timoteo, y lo podemos ver ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Uh-huh. Y prácticamente es lo que en Fielder estamos haciendo, Uh-huh. inhalar el Evangelio de las Escrituras y poder encontrar hombres fieles e idóneos para enseñarles Uh-huh. lo mismo, Uh-huh. solamente Yeah. bíblicamente. Yeah. Y como te decía en esta conversación, no hay una forma bíblica de decir esto es discipulado. Antes de ser pastor de misiones locales, era el pastor de los grupos discipulados, así que Sí, obviamente exacto. tenía que saber alguna respuesta con respecto a esto, pero también me interesa mucho el tema del discipulado porque creo que es fundamental en nuestra fe y la invitación que Jesús nos hace es vayan y hagan discípulos. Ujú. Y para mí el discipulado es un proceso intencional de ayudar a otros a alcanzar la madurez en Cristo. Uh-huh. En palabras más sencillas, es un proceso intencional de ayudar a otros, como decía Tony, a que vivan y piensen como Jesús. Y déjame recalcar algunas cosas que creo que son importantes. Primero, es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Uh-huh. El discipulado no sucede en un laboratorio, no es que hacemos un par de oraciones aquí y allá, escuchamos un par de sermones aquí y allá y ya todos somos conforme a la imagen de Jesús. Segundo, es intencional, porque no sucede por accidente. Hay que hacerlo suceder. Requiere voluntad, requiere que las personas, los creyentes, tengamos la intención, paguemos el precio de tomar el tiempo, y ahí vamos a entrar después por qué nos cuesta tanto discipular. Uh-huh. Y obviamente, muy bien lo decía ahí Tony también, y tú diste el ejemplo también de Pablo y Timoteo, es ayudar a otros a parecerse a Jesús. O sea, lo que la gente vea a Cristos pequeños caminando por nuestras ciudades, por nuestros barrios. Ahora,
sabemos qué es discipulado, hemos dado referencias y todo eso. ¿Por qué les cuesta tanto a las personas? Y hablemoslo de manera personal. ¿Por qué nos cuesta tanto discipular a otros y al mismo tiempo ponernos en las manos de otros para que nos discipulen? ¿Cuál de ustedes creen que es la razón por la que esto sucede en nuestras comunidades de fe? No sé si... Bueno, yo cuando se trata de todo esto, yo creo que la razón, lo que nos impide entrar en esto, tú acabas de decirlo de una manera increíble, es una jornada, ¿verdad? Es un proceso, no es algo que ocurre de manera de fórmula, ni nada así. De hecho, yo creo que Dios es intencionalmente ambiguo cuando se habla sobre el discipulado en la palabra de Dios, porque nos esfuerza a depender de Él, ¿verdad? Nos esfuerza depender del Espíritu Santo, nos esfuerza ir a Él y preguntarle, ok, de acuerdo a lo que enseña tu palabra, ¿cómo puedo yo discipular a otra persona? Y pienso que sabiendo que nosotros como seres humanos somos diseñados de la manera en que somos diseñados, donde nos gusta cumplir con una lista de cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y poder decir, ok, cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con lo otro. Pienso que Dios intencionalmente fue ambiguo en la palabra de Dios, en su palabra, perdón, para definir esto. Y dado a eso, es que es intimidante. Como no es una lista de instrucciones que tú puedes pasar, como no es una lista de pasos, no es una receta que uno puede hacer, ¿verdad? Si tú pones 2 pedazos de pan entre medio, o sea, jamón entre medio de 2 pedazos de pan con un poquito de queso y mayonesa, que es como a mí me gusta, es un sándwich, un empanadado, ¿verdad? Eso, hay pasos que llegan a un final. El discipulado no es así. Y creo que eso intimida a la gente. El no saber exactamente y la manera en que nos esfuerza a depender del Espíritu de Dios. De todas maneras, ¿cuál es tu apreciación con respecto a eso, Carlos? Una de las cosas por la que se dificulta que las personas quieran ser discipulados, para empezar, se necesita estar dispuesto. Y para esto, una de las cosas que miramos una y otra vez en la palabra de Dios, de que cuando la persona está dispuesta es porque ha nacido de nuevo. Y el mismo Señor en su corazón, porque el Espíritu de Dios ya mora en él, le va a llevar a someterse a la autoridad de la palabra de Dios, en este caso al liderazgo de la iglesia local donde se encuentran, que te lleva a poder buscar la verdad a través de esos hombres que han puesto sus vidas como Cristo les llamó y que miramos a Cristo a través de ellos. Y en ocasiones para poder nosotros discipular se dificulta, porque para poder discipular a alguien, para empezar hay que amar a la persona. Y para poder amarla tenemos que tener el amor de Cristo. Y para llevarlo al terreno de los hechos, tienes que poner tu vida al descubierto con esa persona. Porque vas a exponerle las Escrituras, pero también él va a tener que ver a Cristo a través de tu vida. Y eso es lo que se dificulta en muchas ocasiones, que las personas no quieren exponer su vida ante alguien ajeno, pudiéramos decirlo así. Bueno, y creo que tú tocaste a un tema bien importante. No lo dijiste directamente, pero fue la manera en que yo interpreté lo que estabas diciendo, ¿verdad? La vulnerabilidad. Sí. ¿Verdad? Cuando yo pienso en el discipulado, pienso en las cosas base que necesita el proceso de discipulado, pienso en 3 cosas, ¿verdad? Número 1, tiene que haber esa disposición, pero es una disposición para aprender, una disposición para vulnerabilidad, ¿verdad? Pienso que tiene que haber esa disposición para aprender intencionalmente, rendir cuentas y orar. Creo que si tú tienes una relación donde están ocurriendo un ritmo de estas cosas, la oración, la rendición de cuentas y el aprendizaje intencional, estamos llegando a un lugar por lo menos que se parece a lo que Cristo hacía. Porque eso es lo que vemos que Cristo hacía. Él rendía cuentas, él se aseguraba de rendirle cuentas bueno, los discípulos tenían que rendirles cuentas a Jesús, ¿verdad? Ellos tenían que decir si había algún tipo de pecado, ellos tenían que confesarlo, y Jesús se los decía, no, esto que tú estás haciendo está mal. Y lo decía claramente, pero para su aprendizaje. Y entonces él les enseñaba y ellos ponían en práctica lo que él les enseñaba. Y ellos pasaban tiempo orando. O sea, se escucha claramente y lo vemos claramente en el ejemplo donde ellos oraban. Así que yo pienso que esa
esas 3 columnas que digamos tiene que ser parte del apoyo o el sustento de lo que es una relación de discipulado. Y es como tú dijiste, es una relación. No puede ser un proceso, no puede ser una clase, no puede ser un programa. Tiene que ser una disposición de amar a otra persona. Me encantó como dijiste eso. Sí. Si no estás dispuesto a amar a alguien, entonces no puedes decir que estás en una relación de discipulado. Eso y es un principio que tú ves en Cristo. O sea, qué tremendo eso. Ahora, entendemos lo que es discipulado, hemos visto por qué algunas personas no se exponen al discipulado o no quieren ser discipulados. Ahora, me gustaría escuchar de parte de ustedes qué piensan acerca de por qué muchas veces algunas personas... a ver, déjame decirlo de esta manera. ¿Cuáles son los riesgos de una persona de un cristiano que no es discipulado? Muchas personas creen que venir a Cristo es simplemente decir, aquí yo te entrego mi vida y voy el día domingo a un servicio dominical y con eso yo ya soy un cristiano, soy miembro de una iglesia. Pero si nosotros no tenemos a alguna figura de autoridad, si no tenemos a alguien que está invirtiendo en nuestra vida, y nosotros, como ustedes lo acaban muy bien de decir, también de abrir nuestra vida a ello, ¿cuáles son los peligros que un cristiano corre al vivir una vida en el aislamiento y sin discipulado? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver, el peligro de no ser discipulado, puede que es nacido de nuevo, es un cristiano recién convertido. El peligro de no ser discipulado, para empezar, es una presa. ¿Por qué? Porque es presa del enemigo en cualquier área donde esté. Y segundo, su vida siempre puede estar muy superficial. Puede venir cualquier viento de doctrina y se lo puede llevar. Tercero, probablemente si en la iglesia donde está, la iglesia puede ser muy famosa, pero sin fuerza. Sí. Puede ser muy escuchada en todas las, podemos decir en las naciones, pero es muy superficial su fe, porque no hay un discipulado profundo, que la persona tenga en su vida la roca y que la misma roca, en ejemplos de pastores que tengan como ejemplo en las vidas de ellos, que vayan edificando sobre esa roca que es Cristo, para que cuando vengan los vientos de doctrina, esa casa no sufra pérdida. No, tremendo punto. Y me llega la imagen, mientras tú estabas hablando, la idea de un árbol que está en tierra fértil, tiene que recibir sus nutrientes y mientras más crece el árbol, más crecen sus raíces también. Y entonces cuando llega el viento, no es una fe superficial porque ha crecido sus raíces. Y ahora cuando llega el viento fuerte de una falsa doctrina, puede llegar el viento fuerte en una circunstancia bien difícil, ¿verdad? Todas estas cosas donde pueden verdaderamente desviar a un cristiano que está comenzando en su jornada de fe. Si el discipulado no está ocurriendo, no están creciendo esas raíces. Y entonces cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de falsa doctrina, tal como dijo Carlos, eso va a causar que este cristiano se desvíe de su camino con Jesús. Así que es un peligro grave. Y lo más que me interesa de todo esto, y ustedes pueden decirme si tienen la misma experiencia, porque yo creo que los tres crecimos en ambientes latinos, pero muy distintos. ¿Verdad? Chile, México, Puerto Rico, somos 3 ambientes latinos, amamos la cultura, pero tenemos experiencias bien diferentes. Cuando yo, más joven, yo no puedo decir que fui discipulado, intencionalmente, ¿verdad? Pienso que mi papá se aseguraba de enseñarme lo correcto. Él es pastor y todas las enseñanzas que yo tengo de las Escrituras, él me las enseñó a mí. Esa es posiblemente el discipulado más directo que yo tuve, fue mi papá. Pero era él tratando de ser papá. Y quizás yo lo que no me acuerdo es tener a alguien que dijo, yo voy a invertir en ti como cristiano. Yo voy a invertir en ti como hombre o mujer que está en esta jornada de ser cristiano. Yo no tuve a alguien que dijo eso. Mi papá lo hizo porque
él es un buen padre y tiene el ejemplo de Dios y todo esto, pero no hubo alguien en la iglesia que me dijo a mí, yo voy a invertir en ti porque eso vale la pena. Y no creo que había esa cultura en la iglesia en aquel momento. El discipulado era algo que se entendía, pero la intencionalidad, por lo menos yo no me acuerdo haberla visto en mis días de crecimiento. ¿Qué opinan ustedes? En mi experiencia, y gracias por contar esa historia, porque creo que estas historias son como ventanas que pueden ayudar a nuestro auditorio a ver algo diferente, requirió ser intencional en buscar a alguien. Yo no tenía, pero entendía la necesidad. De hecho, yo puedo testificar hoy día que si no hubiese sido por personas que invirtieron en mi vida, no estaría en el lugar donde estoy hoy día como cristiano. O sea, fue porque yo permití o le di permiso a ciertas personas en mi vida. Puedo recordar a Claudio, puedo recordar a Eduardo, puedo recordar a Aarón, personas clave en mi vida en diferentes años que podían hacerme preguntas difíciles, podían hacerme preguntas acerca de qué cosas yo estaba luchando en mi vida, cuáles eran los pecados que yo necesitaba confesar, cuáles eran áreas donde yo necesitaba traer el evangelio a mi vida. Y si no hubiese sido por esa persona, vuelvo a decir, por la gracia del Señor somos lo que somos, pero Dios usa el discipulado y por eso lo estableció de esa manera, para que nosotros podamos también estrechar la brecha que existe entre lo que conocemos de Dios y lo que practicamos realmente. La mayoría de nosotros tenemos más información de Dios de la que hacemos. Y si somos honestos, necesitamos que alguien venga a nuestra vida, y eso no va a suceder por accidente. Eso sucede cuando o yo le doy permiso a alguna persona, a algún líder que no solamente tenga la autoridad, sino también tenga la madurez para poder escucharte. Pero yo valoro el hecho de que esas personas, como decía Tony, la importancia de... Porque aquí el discipulado es de 2 días. Sí. Yo lo necesito, voy a hablar en primera persona. Yo lo necesito en este momento. Yo sirvo en el ministerio, pero yo necesito ser discipulado como pastor. Sí. Y yo también tengo el deber como creyente, no como mi rol pastoral solamente, como creyente, porque esta es otra cosa que parecía que el discipulado lo endosamos a las personas que tienen algún rol específico, ministerial, o al evangelista. No. Esto es un llamado que Jesús hace a todos los que le siguen a Él. Por lo tanto, así como yo necesito ser discipulado, también necesito hacer lo que Tony decía, que decir, hey, te invito, vamos, caminemos juntos, vivamos la vida juntos, porque muy bien lo decía Carlos también, esto no es mecánico. O sea, el discipulado no es, me meto un currículo, lleno un par de pruebas y te respondo los versículos que tú quieres que yo te diga. Pero al final la iglesia ha estado diciendo eso. Exacto. Y es una relación, y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús invitó a 12 discípulos, vamos a viajar juntos, vamos a comer juntos, y en medio de todo ese proceso pasó el verdadero discipulado. Claro. Así que esa, por lo menos mi experiencia, no sé cómo ha sido la tuya, Carlos. Una de las cosas... Perdóname, porque es que tengo que responder a algo que tú dijiste, pero quiero escuchar lo que tú quieres decir. Hay una tensión, ¿verdad? Sí. La tensión está entre uno debería pedir y buscarlo, pero si tú no sabes, por eso es que un foro como este es tan importante. Porque sí, necesitamos que alguien sea el que vaya y diga, yo quiero invertir en ti, y uno también lo tiene que buscar. Y eso es la tensión. Y que Dios use este foro para educar a personas que están como creyentes nuevos. Busca a alguien que te discipule. Y si tú eres alguien que llevas en la fe por muchos años, busca a alguien para discipular. Y tú lo dijiste muy bien, no le pertenece al equipo pastoral solamente. Eso es un llamado para cada cristiano. Y nada, sí, esa tensión es tan real. Sí, una de las cosas que se me viene a la mente, una pequeña historia. Tengo un sobrino que desgraciadamente quedó huérfano de padre y madre. Y yo me recuerdo un comentario que él hacía. Decía, yo en ocasiones llego a casa y me encantaría que alguien me reprendiera por cosas que hice durante el día, pero no había nadie. Hasta que vengo y conozco
a Cristo a través de las Escrituras, y yo venía a las Escrituras y el mismo Señor me reprendía, el mismo Señor me enseñaba, el mismo Señor me discipulaba. Y eso se relaciona a la historia que mi esposa y yo tuvimos desde el momento que el Señor abrió nuestro entendimiento. En aquel entonces, hacia donde voltearas, había iglesia, inclusive hay iglesias en cada esquina, pero no de acuerdo a las Escrituras. Y mi esposa y yo nos sentíamos como huérfanos. No sabíamos a dónde voltear. Y lo que hicimos era refugiarnos en las Escrituras y nos sentíamos así, huérfanos. No podíamos tocar a alguien, decir, ven y dime en qué ando mal. Pero en ese punto el internet se abrió y empezamos a escuchar predicadores, maestros que el Señor usó para poder, a través de las Escrituras, reprendernos, enseñarnos, consolarnos, inclusive cuando nosotros mismos, nuestra conciencia nos acusaba. Escuchábamos ciertas Escrituras y nos reprendían. Pero después el Señor nos llevó a poner gente delante de nosotros que buscaban lo mismo. Y ahí es donde entró el rol de discipular a esos. Pero entonces los empezamos a tener una relación, empezamos a discipularnos y he ahí el Señor puso personas físicas, decirles, mi vida está delante de ti. Si yo estoy haciendo algo malo, tienes toda la libertad de poder venir y con las Escrituras reprender mis acciones. Y el Señor es el que ha llevado la obra en nuestras vidas. Y como dijo Tony, si tú estás en una iglesia o estás en una situación similar, lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto y someternos a las Escrituras, y el Señor va a hacer la obra. El mismo Espíritu de Dios te va a llevar hacia donde están esas personas. ¿Por qué? Porque lo poco que tú piensas que sabes, alguien más necesita aprenderlo. Sí. Y tú mencionaste algo que es tan importante que la gente lo vea de la perspectiva correcta. Y creo que tú lo hablaste de eso. Tú llegaste a un punto donde no tenías a alguien a tu lado. Llegaste a un punto donde no encontrabas a dónde ir ni nada así. Y de momento decidiste, pues voy a buscar lo que tengo, las herramientas que existen. La Biblia. Y mencionaste una herramienta que muchas personas quizás no estarían de acuerdo contigo, el internet. Pero hay opciones allá afuera de gente que están predicando el evangelio. Mucha de la razón por la que nosotros hacemos esto es para poder producir una plataforma, un contenido que sea centrado en el evangelio. Pero eso es lo importante. Creo que cuando hablamos del internet y los recursos que se encuentran allá afuera, son recursos buenos que pueden añadir, pero no pueden sustituir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que redarguye, la palabra de Dios es la que nos reprende, la palabra de Dios es la que nos da la verdad. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Así es. Entonces, cualquier cosa que tú veas en el internet, aún esto mismo, este video, este audio que tú encuentres digitalmente, siempre compáralo a lo que dicen las Escrituras y pídele al Espíritu Santo que te dé la claridad que tú necesitas para poder evaluar si el contenido es sana doctrina, si el contenido es sano y de acuerdo a lo que enseña Dios. Porque si no, entonces entonces estás en peligro. Sí. Y como el mismo Señor nos enseña, que hace la comparación de los de Berea, que todo lo analicemos, todo, y todo lo que escuches, aún lo que escuchan de nosotros, tiene que ser analizado y, en otras palabras, filtrado a través de las Escrituras, para que veas que verdaderamente se está hablando lo que Dios dice. Totalmente. Y verdaderamente no... Cuando dije que no debe sustituir, tampoco debe sustituir la comunidad, ¿verdad? Así es. Dios es un Dios trinitario, 3 en 1. En la definición de quién es Dios, hay comunidad. Sí. 3 en 1. Y Él nos diseñó a su imagen. Quiere decir que la comunidad, la confraternidad, la hermandad es importante. Yeah. Y el tener lo que hemos dicho desde el principio, la relación del discipulado, no puede ocurrir a solas.
totalmente. Así es. Y bueno, hemos hablado bastante y ha pasado un momento ya importante de tiempo. Vamos al aspecto práctico del discipulado. Ok. Hay gente que está escuchando y está diciendo ya, entendí, esto es necesario, esto es urgente, si no hago esto hay ciertos peligros. ¿Cuáles son las alternativas que tienen nuestros auditores e incluso la gente, los miembros y las personas que nos escuchan que tienen acceso a Iglesia Fielder para ser discipulados? ¿Cómo nosotros en Iglesia Fielder les podemos ayudar a entrar en este proceso de ser y hacer discípulos? ¿Qué aspectos prácticos ellos pueden tomar? Bueno, para aquellos que son parte de la familia de Fielder, tú lo mencionaste anteriormente, están los grupos de discipulado. Y no solamente están los grupos de discipulado, sino que también están los grupos de comunidad. Cuando Carlos se presentó, estaba hablando de que él es diácono y está predicando aquí en la iglesia. También es un líder de comunidad, de grupo de comunidad. De hecho, cuando tú estabas hablando de la necesidad de alguien invertir en ti, y cómo era que en tu historia tú estabas buscando a alguien que invirtiera en ti. Me acuerdo cuando viniste por primera vez a la iglesia y formaste parte del grupo de un gran hombre del Señor llamado Daniel Wigman. Y Daniel Wigman, que en paz descanse, impactó a tantas vidas. A tantas vidas. Pero miren lo que es el impacto del discipulado. Daniel vio en Carlos una capacidad de liderato. Vio en Carlos un llamado que Dios tenía. Y en él. Y dice, yo voy a invertir en eso. Y ahora Carlos recibe ese tiempo, esa inversión de parte de Daniel, y Carlos lleva lo que él recibió a otras personas. Y como les dije, quizás ustedes no saben, si están viendo esto y no conocen mucho de nuestra iglesia, somos una iglesia en múltiples sedes y tenemos varios servicios y sedes en español, y nosotros tenemos la multiplicación de los grupos para poder ayudar a apoyar cada una de esas sedes, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría, yo podría contar, la gran mayoría de nuestros líderes de los grupos de comunidad en español, en algún momento fueron parte del grupo de Carlos. Así es. Y si yo puedo ver la trayectoria, ok, este fue un grupo que se multiplicó del grupo de Carlos, este fue un grupo que se multiplicó del grupo de Carlos, y yo digo el grupo de Carlos, el grupo de Dios, que Dios está usando a Carlos como fiel, ¿verdad? Así es. Yo sé que a Carlos no le gustaría que le diera a él todo el crédito, pero es que no es tuyo, ¿verdad? Es de Dios. Pero es un producto verdadero. Y cuando tú llegaste, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí en la iglesia? Ya tengo más de 10 años, creo. No estoy seguro. No creo, porque estamos a punto de cumplir. cuando estábamos en la escuela. Sí, yo creo que tú llegaste poco después que yo. Yo llevo aquí 9 años. Sí, bueno, entonces voy a cumplir 10 años apenas. Exactamente, estás a punto de cumplir 10 años tal como yo. Sí. Hace 10 años tú no estabas predicando la palabra de Dios de esa manera. Y ahora no solamente Dios te usa aquí en la iglesia Fielder, sino que también en el campo misionero. Sí. Hay veces donde tú vas a viajes misioneros específicamente para predicar la palabra de Dios. Y eso es un resultado de que alguien invirtió en tu discipulado. Así que como manera práctica de la iglesia Fielder, únete a un grupo de comunidad. Así es. Eso es lo que quiero decir. Inclusive hemos mandado a familias hacia el Valle de Texas. Al Valle de Texas hemos enviado 2 familias de que uno de ellos, una en particular, me recuerda mucho. Ellos vinieron de México y estuvieron con uno de los hermanos de la congregación y dijeron, yo quiero aprender todo lo que se está hablando aquí en Fielder. Dice, quiero que me tomes y me enseñes todo. Y lo único que hicimos fue enseñarle todo. Qué bueno. Y como dijo Jesús, los verdaderos discípulos se conocen por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y lo que está sucediendo a través de los grupos que el Señor te ha permitido liderar está generando fruto para la extensión del reino de Dios. Y también pueden ir a nuestro sitio web, fielder.org/grupos. Y allí van a encontrar las alternativas que acaba de mencionar el pastor Tony.
las alternativas de grupo de discipulados, que son grupos más pequeños, de 3 a 5 personas, y los grupos de comunidad, que son grupos de 10 o más personas. Y hoy día nuestra iglesia está incluso explorando esta fusión y todo. Lo importante, y yo creo que la clave ya para ir cerrando este podcast, es que cada uno de nosotros sea discipulado, y cuando alcanza la madurez suficiente, dale y discipula a otros. Pastor Tony, ¿cuáles serían las últimas palabras para aquellos que nos escuchen en manera práctica para animarles a unirse a este movimiento que Jesús comenzó hace casi 2000 años? Hay dos cosas que quiero decir. Número uno, si estás escuchando este audio o estás viendo este podcast en cualquier plataforma digital que lo estás haciendo y no vives en el área local de la iglesia Fielder, hay un grupo que se está formando, que se está reuniendo digitalmente, y podemos invertir en ti. Y nosotros lo que queremos por medio de este grupo es ayudarte a ti desarrollar una comunidad centrada en el evangelio alrededor tuyo. Eso es para aquellas personas que están escuchando o viendo que no son parte de una iglesia y están buscando una comunidad centrada en el evangelio. Nosotros estamos dispuestos a invertir en ti. De hecho, Miguel, si no me equivoco, tú eres parte del liderato de ese grupo, donde lideras con ellos los jueves por la noche. Hay un grupo en Venezuela ahora mismo que está reuniéndose digitalmente, y hemos tenido hasta gente de Bolivia y de Costa Rica a unirse. Así que si hay alguien que quiera hacer eso, déjanos saber yendo al sitio web que dijo el pastor Miguel, fielder.org/grupos. Allí pueden dejarnos saber que están interesados en unirse a este grupo digital. Y también nos pueden encontrar en Facebook. Si es más fácil, déjanos un comentario en nuestra página de Facebook y allí les podemos dar toda la información para que se unan a este grupo digital. Eso es para la gente que no están conectadas a una iglesia y que están buscando una iglesia para conectar. Estamos dispuestos a invertir en ti, no importa en qué parte del mundo estás. Segundo, aquellos que están viendo que ya son parte de una iglesia, hablen con su pastor. Déjenle saber que quieren ser discipulados. Yo no conozco ni un pastor que te va a decir que no. Si tú vas a un pastor y le dices, yo quiero que inviertan en mí, yo quiero ser discipulado, eso va a animar al pastor de una manera increíble. Y si por alguna razón tú eres un pastor y no sabes dónde comenzar, déjanos saber. Deja un comentario en esta plataforma donde están. Conéctate con nosotros por medio de nuestro sitio web, fielder.org. Solo digan, queremos aprender, queremos recibir información, cualquier tipo de cosa. Nosotros, ¿verdad? Menciona el nombre mío. O sea, Tony Avilés, yo estoy dispuesto, estoy haciendo un compromiso de que si tú estás escuchando esto y quieres más información y quieres buscar cómo aprender a comenzar una jornada de discipulado con tu iglesia, déjennos saber. Estamos dispuestos a hacer eso. Así de importante es. Gracias Tony. Carlos. Una de las cosas que te puedo decir, si tú que escuchas, nosotros nunca dejamos de aprender. Nosotros seguimos siendo edificados por el Señor a través de otros. Tenemos un grupo de pastores de los que aprendemos nosotros, porque de ahí se nos ha dado el ejemplo de ir a las Escrituras. Pero si tú puedes tener la excusa de decir, no sé mucho, hay alguien que sabe menos que tú. Y lo que tú sabes, alguien más lo necesita saber. ¿Y cuál es eso que sabes? Que has conocido la luz. Si antes éramos ciegos, ahora vemos. Y esa luz hay que llevarla en las tinieblas donde estás. Pero solamente el Señor Jesucristo es el que murió por nuestros pecados, y Él es el único que ha enviado a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y ahora Él nos hace saber las cosas que debemos hablar y las cosas que debemos callar. Gracias, Carlos. Y bueno, finalmente simplemente quiero decirles que ya no hay excusa. Después de escuchar toda esta conversación, definitivamente Jesús no nos dijo por sugerencia, vayan y hagan discípulos. Fue un mandato que debemos seguir todos los creyentes, y por lo tanto Él sigue siendo nuestro modelo. No podemos esperar tener los mismos resultados que Jesús tuvo haciendo algo diferente de lo que Jesús hizo. Jesús es nuestro modelo. Y espero que este podcast haya sido de inspiración para ti, y que ahora comiences a pensar y a orar con quién tengo que hablar, dónde tengo que llenar un formulario, dónde tengo que ir, porque todos necesitamos ser discipulados y también discipular a otros. Gracias, Pastor Tony. Gracias, Carlos, por esta invitación. Y los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Así es. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy.
Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org/podcast. O si lo estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia.